Ya. Profesor, buenas noches. Para continuar lo que es la segunda parte de nuestro examen final, lo que es la exposición del ensayo, somos el grupo número 4, los cuales los integrantes somos Clemente Albornoz Kevin, Gondori, Coaquira Elizabeth Contreras de la Cruz Milton y Crespín Díaz Lisset. En cuanto a nuestro trabajo, hemos tomado lo que es la primera pregunta, la cual el tema que es para nuestro ensayo, que es las similitudes entre los gobiernos de Augusto Leguía y Alberto Fujimori, en el cual abordaremos los actos que tienen en similitud que se manifestaron en cada gobierno, los cuales marcaron un antes y un después en el Perú con sus respectivos años de gobierno. Como sabemos, la historia del Perú ha sido marcada por lo que son como ha sido marcada por los diferentes gobernantes, entre ellos tenemos, como ya había dicho, Augusto Leguía y Alberto Fujimori, los cuales tuvieron los gobiernos más largos en la historia de nuestro país. Nuestro ensayo busca precisar el porqué de nuestra postura sobre si consideramos que el gobierno de Augusto Leguía, que duró entre 1919 a 1930, y Alberto Fujimori, que gobernó en 1990 hasta el 2000, guardan similitudes en lo que es el fomento de una ciudadanía colectiva. Luego de analizar una serie de acontecimientos en la historia, Leguía y Fujimori guardan relación tales como su duración, lo que es en el gobierno, golpes de Estado y crisis políticas, que son justificables para comparar ambos personajes, ya que hay que tener en cuenta que sus mandatos influyeron mucho en lo que se convertiría nuestro país actualmente. Como ya sabemos que en la actualidad hay muchos defensores de los gobiernos de aquellos presidentes, puesto que no saben los actos ilícitos que cometieron cada uno de ellos. Con el siguiente pasamos a lo que es la argumentación de nuestro ensayo. Bueno, Fujimori, en la sombra y semejanza de Leguía, a lo largo de la historia de nuestro país se ha visto en diversas ocasiones como los mandatarios accedieron al poder y después no lo quisieron abandonar, por la cual idearon y tomaron medidas para poder mantenerse en el poder sin importarles quebrar las reglas establecidas en la sociedad. Un claro ejemplo de esto fueron los gobernantes de Augusto Leguía y Alberto Fujimori, caracterizando por presentar un mandato autoritario según el autor Morán en el año 2008. Es muy evidente la forma en que ambos lograron la reelección de sus partidos, ya que Leguía modificó la constitución del 24 al 29, en la cual pudo mantener su mandato por controlar las elecciones y presentarse como el único candidato. Por otro lado, Fujimori hizo una constitución en donde era posible ser reelegido en el año 95. Los resultados de estas reelecciones fueron aplastantes, ya que este candidato obtuvo el 64% a favor, además de la mayoría del Parlamento, mientras que su contrincante Pérez Cuellar solo obtuvo un 21,8%. A la par, en el año 96 se aprobó el proyecto de interpretación auténtica de la Constitución del 93. Es por esto que participó nuevamente en las elecciones del 2000. Por ello se puede afirmar que si existen similitudes en los gobernantes de estos presidentes, debido a que ambos tenían una ambición en el poder, lo cual los llevó a modificar o crear nueva constitución en la cual era posible volver a reelegirse y quedar al mando del Perú. Es importante mencionar que en estos gobiernos autoritarios se privó la libertad civil y política, además de reprimir a los que se oponían en ello con extorsiones y difamaciones, dañando la moral política que se manejaba dentro de nuestro país. ¿Cuáles fueron los autores consultados y cómo apoyaban en el desarrollo de nuestro ensayo? Estos fueron cuatro. David Morán en el 2000, del año 2008, que nos ayudó a mostrar cómo ambos gobernantes modificaron la constitución para reelegirse y mantenerse el poder. Y Luis Fernando Segarra en el año 2009 fue empleado para evidenciar la red de corrupción y enriquecimiento ilícito que rodeó el gobernante del oncenio de Leguía. En el tercero, Edmundo González en el año 2007
Aunque no se cita textualmente a este autor, mencionados que según su análisis es justificable comparar a Leguía y Fujimori por la duración de sus gobiernos. Y por último, Edgar Montiel, del 2000. Las citas de este autor las utilizas para detallar cómo se inició la red de corrupción durante el gobierno del Fujimorista, con el apoyo inicial de Pablo Escobar y cómo se extendió esta corrupción a diversas instituciones políticas. Y bueno, a mi compañero le doy paso. Continuando con la exposición, en conclusión, el gobierno de Augusto Leguía y Alberto Fujimori sí guardaron similitudes, puesto que ambos gobiernos presentaron un mandato autoritario, ya que ambos gobiernos lograron la reelección, modificando la constitución para beneficio propio, lo cual su gobierno no terminaría y tendrían el control de todo, privando la libertad civil y política. También controlando y reprimiendo, en cierto sentido, a las personas que se oponían ante ellos, dañando su moral pública. Por otro lado, también, independiendo de la libre expresión de los ciudadanos, es así como tanto el gobierno elegía, como el gobierno de Fujimori actuaban para obtener su beneficio propio. Además, ambos gobiernos estuvieron rodeados de inmensas redes de corrupción, apropiaciones privadas ilícitas de gigantescas fortunas. Esto a su vez afectaba de gran manera al continuo desarrollo económico y social del país. Por lo tanto, Fujimori y Leguía destacan negativamente en la elevada corrupción había en sus gobiernos desde el siglo XVIII. Eh, la corrupción ha sido parte de la política en nuestro país. En estos años existieron un solo gobierno que haya tenido baja o nula corrupción. Leguía y Fujimori avanzaron a grandes tramos en un camino de los gobiernos que han corregido sin interrupciones, usando el Estado como un patrimonio personal que ejerció en el mando, por lo cual ambos gobiernos gobernaron 11 años, que se reeligieron arbitrariamente en el tercer periodo, y ambos acabaron en una prisión después que aquel suceso, ¿no? También ambos gobernaron, eh, los dos presidentes son los más gobernados que es en el siglo XX, aunque Leguía llevaba la delantera porque en su mandato gobernó 15 años, ¿no? Cantidad, solo algunos pocos virreyes que lo han hecho. En cuanto a la pregunta, ¿cuál sería la postura asumida por tu equipo? En este caso, la postura en el tema de Augusto Leguía y Alberto Fujimori son dos figuras, dos presidentes políticos peruanos que pueden variar independientemente, diferentes perspectivas y contextos. Eh, Proporciono una visión general como en este caso, por ejemplo, Augusto Leguía, en lo ámbito positivo. Algunos lo consideraban como un presidente que impulsó el desarrollo del Perú durante el gobierno en la década de 1910 y 1930. También promovió, ¿no?, la modernización del país y la construcción de infraestructura. La gente lo criticaba en su crítico que él desempeñó, que pues él autorizó por mantener un poder de manera prolongada, lo que le llevó a un régimen político controlado en su círculo cercano, ¿no? Con el gobierno de Fujimori, uno de sus logros de Fujimori eh, que se dio es haber reconocido por muchos por haber liberado la lucha contra el terrorismo, ¿no? El máximo control en el Perú en la década de 1990. Por otra parte, también implementó las reformas económicas que estabilizó, ¿no?, económicamente al país, ¿no? En la controversia, pues, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, su gobierno estuvo también marcado por acusaciones de corrupción, violaciones a los derechos humanos y la corrupción de una orden constitucional y culminó en su renuncia posterior condena, ¿no? Es importante tener también en cuenta que la percepción de estas figuras, de estos dos presidentes políticos, pueden variar ampliamente según la ideología política, ¿no?, la expresión personal y la interpretación de los eventos históricos en el Perú. Eso sería todo. Gracias.